¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este canal, su canal Estudiando el Verbo. Y antes de iniciar nuestro repaso de lección, la lección número 2 para el 9 de enero del 2021, quiero enviarles un cordial saludo y desearles un feliz año nuevo, ¿sí?, en compañía de todos ustedes queridos, y que la gracia y la misericordia de Dios esté siempre con cada uno de ustedes. Gracias porque nos acompañaron en el trimestre pasado y les rogamos por la misericordia de Dios que nos acompañen este primer trimestre del año 2021 y que juntos podamos estudiar, juntos podamos ser alumnos de la Biblia, de la palabra de Dios, del libro de libros, y que el amor de Cristo nos transforme y nos ayude a entender los tiempos, ¿sí?, en los cuales estamos viviendo en esta hora. Así que, como siempre, antes de iniciar esta presentación, quiero invitarles para que vayamos, ¿sí?, en oración, ¿sí?, a nuestro Padre Eterno. Bendito sea nuestro Padre Eterno y Dios del universo. Queremos suplicarte en esta hora, Señor, el perdón de nuestros pecados. Queremos, Padre Eterno, darte gracias por el año que pasó y por el año que nos estás permitiendo iniciar, ¿sí?, en esta hora. Suplicamos la presencia de tu Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pueda dirigirnos, nos pueda habilitar con poder para poder comprender cada uno de los aspectos de esta lección, crisis de liderazgo. Gracias, Padre Eterno, por escucharnos. Te suplico, Padre Eterno, por los que nos están escuchando y los que nos han de escuchar, para que tú, Padre Eterno, les visites ahí en su casa, ahí en su lecho, donde se encuentren, y puedas llenarles de esperanza con cada una de tus promesas que se encuentran en tu palabra. Gracias, Padre Eterno, por todo, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Amén. Bien, crisis de liderazgo. La semana pasada estudiamos crisis de identidad. Una de las causas de la crisis de liderazgo dentro de la iglesia, sin duda, es la falta de identidad que cada uno de nosotros debiera tener, ¿sí?, en nuestra fe. Así que vamos a iniciar, como siempre, abriendo la palabra de Dios en el texto de memoria, ¿sí?, que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Miren lo que dice la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, más o menos en el año 740, alrededor del año 740 antes de Cristo, yo vi, dice el profeta, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría todo el templo. ¿Qué visión del profeta Isaías que nos presenta en esta hora? Qué privilegio enorme tuvo el profeta al serle revelado
esta visión acerca del Todopoderoso, del Eterno, del Señor, ¿verdad? En el año que murió el rey Usías, dice el profeta, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Nuevamente quiero invitarles para que vayamos nuevamente en oración para poder entender cada uno de los aspectos de esta visión, ¿verdad? Y en el contexto en el que el profeta tiene esta visión. Así que bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Nuevamente suplicamos, Padre eterno, el perdón de nuestros pecados. Queremos suplicarte, Padre eterno, que la sangre de Jesucristo sea suficiente para poder ser perdonado en nuestros pecados, para que las ropas blancas de nuestro Señor Jesucristo sean imputadas a cada uno de nosotros. Gracias, Padre eterno, por tu gracia y misericordia. Ayúdanos a entender esta visión y esta comisión, ¿verdad?, que el profeta Isaías aceptó al aceptar el llamado que tú, Dios nuestro, le hiciste, porque en Cristo Jesús te lo rogamos todo. Amén, amén. Bien, crisis de liderazgo. Por su apostasía y rebelión, los que debieran haberse destacado como portaluces entre las naciones estaban atrayendo sobre sí los juicios de Dios. Muchos de los males que estaban acelerando la presta destrucción del reino septentrional y que habían sido denunciados poco antes en términos inequívocos por Oseas y Amós estaban corrompiendo rápidamente el reino de Judá. La opresión y la obtención de riquezas iban acompañadas de orgullo y apego a la ostentación, groseras borracheras y un espíritu de orgía. En los tiempos de Isaías, la idolatría misma ya no provocaba sorpresas, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Isaías ahí en el capítulo 2, versículos 8 y 9 y 11 y 12, ¿verdad? Y el 3:16 y el versículos 18 y al 23 y el capítulo 5, versículo 11, versículo 12 y 22 y el capítulo 10, versículos 1 y 2, ¿verdad? Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y desesperación. Parecía que el propósito de Dios para Israel estuviese por fracasar y que la nación rebelde hubiese de sufrir una suerte similar a Sodoma y Gomorra, dice Elena G. de White en su libro Profetas y Reyes, páginas 227 y 228. Interesante, ¿verdad? Interesante cómo el pecado nos lleva a separarnos completamente de Dios, a confundirnos con otras naciones paganas, con otras costumbres idólatras, ¿verdad? El pecado produce todo esto, produce apostasía y rebelión, ¿verdad? Y estos dos aspectos nos llevan a sentirnos orgullosos y a ostentar cosas que antes no teníamos, ¿verdad? También, dice Elena G. de Jehová, a groseras borracheras y un espíritu de orgía. ¿Cómo es que el pueblo de Dios
el pueblo que tenía que dar testimonio del Dios verdadero, había caído a tal grado, ¿verdad? Sin duda es por la falta de liderazgo. Una vez que murió el rey Usías, ¿sí?, alrededor del año 740, vino una crisis general, ¿verdad? Es como si se hubieran quedado sin alguien que los dirigiera en términos humanos, ¿verdad? Y esto sin duda fue a causa de que se habían olvidado del Dios Todopoderoso, de aquel que todo lo puede, aquel que siempre estuvo a su lado, ¿verdad? En todo su trato con los seres que creó, Dios ha mantenido principios de justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter, y ha demostrado que sus verdaderas consecuencias son la desgracia y la muerte. Nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existirá jamás. Un perdón de esta naturaleza sería el abandono de los principios de justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Llenaría de consternación al universo inmaculado. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado, y si estas advertencias no fuesen la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? La así llamada benevolencia, que quisiera hacer a un lado la justicia, no es benevolencia, sino debilidad. Hay en Israel un Dios que puede proporcionar la liberación a todos los oprimidos, ¿sí? La justicia es habitación de su trono, ¿verdad? Lo dice Elena G. de White, ¿sí?, en su matinal La maravillosa gracia de Dios, página 73. Y nos invita a que estudiemos como obreros de Dios el capítulo 6 de Isaías y los primeros 2 capítulos de Ezequiel, ¿verdad? Así que yo les exhorto para que así sea, ¿verdad? Podemos pues entrar a la lección una vez que la hemos introducido, ¿sí?, donde el rey Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Quiero invitarles para que vayamos a Segunda de Crónicas, al capítulo 26, versículo 4. Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: y Usías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal como lo había hecho Amasías su padre. Es interesante cómo se menciona esta parte, ¿sí? Porque como vimos en la lección anterior, Dios esperaba de su viña, ¿sí?, buenos frutos, y la uva representa el carácter divino, o sea, representa el carácter que Dios quiere que haya en el ser humano, ¿sí? Y a primera instancia entonces vemos que el rey Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es interesante esta parte porque es una invitación, ¿sí?, de parte de Dios, ¿sí?, para que usted y yo y los líderes que hoy en día están en la iglesia, ¿verdad?, hagan lo recto ante los ojos de Jehová, ¿verdad? No obstante, el rey Usías se enalteció para su ruina, ¿sí? Esto lo podemos comprobar ahí en el versículo 16 de Segunda de Crónicas, capítulo 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero cuando se hizo fuerte,
Su corazón se enalteció y eso fue su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios y hasta entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Dios es un Dios de orden, un Dios que había designado, ¿sí?, a la tribu de Leví para que ministrara, ¿sí?, en el templo, ¿verdad? No obstante, este conocimiento que tenía el rey Usías, ¿sí?, lo llevó a volverse soberbio, de tal manera que dice la palabra de Dios que se enalteció para su ruina. ¿Sí? Muchos de los líderes hoy en día podrían estar en ese caso, o podrían estar en peligro de también enaltecerse, ¿sí?, para su propia ruina. Por esta razón tuvo que compartir los últimos años de su reinado con su hijo Jotam. Durante esa crisis, el profeta Isaías fue llamado, ¿sí?, ya dijimos, alrededor del año 740, 739, por ahí, antes de Cristo, fue llamado el profeta para denunciar los pecados de Israel. Pero al morir Usías, Dios consideró necesario renovar el llamamiento profético de Isaías con una visión que marcaría su misión durante el resto de su ministerio. Es interesante esta parte, ¿sí? Y como siempre, vamos a dividir en 5 partes, ¿sí?, esta lección rápidamente. El punto número 1 es el contexto de la visión. El punto número 2, la santidad de Dios, que se encuentra en Isaías del 6, del versículo 1 al 4. El punto número 3, la transformación de Isaías, ahí en Isaías 6, versículos 5 al 7. El punto número 4, su comisión, ¿sí?, la aceptación de esa comisión por parte del profeta Isaías, ahí en el versículo 8 del capítulo 6, y el mensaje que habría de llevar el profeta Isaías, revelado ahí en el capítulo 6, versículos del 9 al 13. Son 5 aspectos que vamos a ver, ¿sí?, a la luz de la Biblia, ¿verdad? Así que quiero invitarles para que tengan ahí a la mano sus Biblias. Dice Elena G. de White, ahí Profetas, su libro Profetas y Reyes, página 225, dice: el largo reinado de Usías, también llamado Azarías, en la tierra de Judá y de Benjamín, fue caracterizado por una prosperidad mayor que la conocida bajo cualquier otro gobernante desde la muerte de Salomón, casi 2 siglos antes. Durante muchos años el rey gobernó con discreción. Gracias a la bendición del cielo, sus ejércitos recobraron parte del territorio que había perdido en años anteriores. Se reedificaron y fortificaron ciudades y quedó muy fortalecida la posición de la nación entre los pueblos circundantes. El comercio revivió y afluyeron a Jerusalén las riquezas de las naciones. La fama de Usías se extendió lejos porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse fuerte, como ya dijimos, ¿verdad?, hasta hacerse fuerte. Sin embargo, esta prosperidad exterior no fue acompañada por el correspondiente reavivamiento, poder espiritual. Qué interesante lo que dice Elena G. de White, ¿verdad? No fue acompañada por el correspondiente reavivamiento del poder espiritual. Es importante este punto, porque si nuestra iglesia, si dentro del pueblo de Dios hoy en día no hay un reavivamiento, ¿sí?, en nuestra fe, ¿sí?, en nuestra vida, en nuestra forma
de adorar a Dios, en nuestra forma de confiar en Él, en nuestra forma de en nuestra relación con Él, ¿verdad? Acompañado de una reforma de nuestra vida, ¿sí? Podemos caer de igual manera, ¿sí? No solamente el pueblo, sino también los líderes, ¿sí? Podrían caer en una crisis de liderazgo, ¿verdad? Los servicios del templo continuaban como en años anteriores y las multitudes se congregaban para adorar al Dios viviente, pero el orgullo y el formalismo reemplazaban gradualmente la humildad y la sinceridad. Es interesante también esta parte donde Elena G. de White señala, pero el orgullo y el formalismo reemplazaban gradualmente la humildad y la sinceridad. Hoy en día es muy probable que podamos encontrarnos entre los líderes del pueblo de Dios, de este remanente del pueblo de Dios, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿sí? Orgullo y formalismo, que vienen gradualmente, como dice Elena G. de White, reemplazando la humildad y la sinceridad. Por eso dice Elena G. de White, menciona al profeta Isaías, dice, acerca de Usías mismo hayamos escrito, ¿verdad? Cuando fue fortalecido o fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse porque se rebeló contra Jehová su Dios, ¿verdad? Esto está en Profetas y Reyes, página 225. La obediencia al Señor, dice Elena G. de White, es siempre es ventajosa, y un fiel cumplimiento de los principios correctos exhibirá las credenciales divinas, pero se deshonra cuando los que son nombrados mayordomos de la grey de Dios apoyan y sancionan una mala obra, ¿verdad? En el caso del rey Usías, revela cómo castigará Dios el pecado de la presunción, ¿verdad? El Señor ha puesto a hombres en ciertos cargos de su iglesia y no quiere que salgan de los lugares que se les ha asignado, ¿verdad? Cuando el Señor les da una medida de éxito, no han de enaltecerse y considerarse capaces de hacer una obra para la cual no son idóneos y a la cual Dios no los ha llamado. Es interesante esta parte, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que aceptar la obra, ¿sí? La comisión por la cual Dios nos llama, ¿verdad? Dice Elena G. de White en el comentario bíblico adventista, tomo 3, página 150. Así que vamos a entrar entonces al primer punto rápidamente, al contexto de la visión. Y quiero invitarles para que vayamos al versículo 22 de Segunda de Crónicas, capítulo 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los demás hechos de Usías, primeros y últimos, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Como miembro de la familia real, Isaías tuvo un estrecho contacto con Usías. Usías, como ya dijimos, fue un fiel siervo de Dios y recibió grandes capacidades, ¿verdad? Fue un gran estratega y constructor y agricultor, ¿verdad? Pero quiso ser más de lo que Dios le había encargado. Y ese es uno de los puntos que llevan al pueblo de Dios a una crisis de liderazgo, ¿verdad? A una crisis de liderazgo, ¿verdad? Pero quiso ser más de lo que Dios le había encargado, ¿verdad? Aspiró a realizar funciones sacerdotales, ¿sí? Que particularmente Dios había otorgado, ¿sí? A la tribu de Leví, ¿verdad?
y Dios le castigó con lepra, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Segunda de Crónicas 26, versículos 16, 19 y 21, ¿verdad? Durante ese periodo, el pueblo pareció contagiarse de una lepra moral, ¿verdad? Necesitaban que Isaías les presentase al Rey Santo puro, inmortal y perfecto. Esto obviamente no pudo ser, ¿verdad? No pudo ser porque entonces, pero necesitamos entender la razón por la cual Usías quiso presentarse ante Dios y quedó herido por su santidad, ¿sí? Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios en el momento que nosotros querramos, ¿verdad? En el momento que nosotros digamos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de una manera de acuerdo a la voluntad misma de Dios, ¿verdad? Entonces, Usías quiso presentarse ante Dios y quedó herido por su santidad y se presentó ante Isaías y este quedó todo lo contrario, ¿no? Isaías se presentó delante de Dios y este quedó transformado por su santidad. Hay dos aspectos ahí de cómo se debe uno presentar delante de Dios y cómo no debe uno de presentarse delante de Dios, ¿verdad? Cuando uno está lleno de orgullo, cuando uno está lleno de soberbia, corre uno peligro de presentarse delante de Dios, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros leemos el capítulo 6 del libro de Isaías y el versículo 1, vemos la manera en que el profeta se presenta delante de Dios, ¿sí? Y entonces vemos realmente cuál es la diferencia, ¿verdad? Vayamos nuevamente al libro de Isaías, al capítulo 6. Y veamos cómo en el versículo 3 el profeta le es revelado, ¿sí?, esta visión. ¿Sí? Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, ¿verdad? Y el uno y al otro daba voces diciendo: Santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ellen G. White, en su libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, página 701, miren lo que dice: ¿qué importaba que las potencias terrenales estuviesen desplegadas contra Judá? ¿O que en su misión Isaías tuviese que hacer frente a la oposición y resistencia? Había visto al rey, al Señor de los ejércitos, había oído el canto de los serafines, diciendo: toda la tierra está llena de su gloria, y el profeta había sido fortalecido para la obra que tenía delante de sí. Llevó consigo a través de toda su larga y ardua misión el recuerdo de esta visión, ¿verdad? De esta visión. Antes de ver la transformación de Isaías, vayamos rápidamente a ver qué dice Ellen G. White ahí en su libro La fe por la cual vivo, página 192, ¿sí? Cómo el profeta adquiere
una nueva personalidad. Tal como el profeta Isaías presenció la gloria del Señor, se asombró y abrumado con el sentido de su propia debilidad e indignidad, exclamó: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Sí? En esta frase podemos nosotros confrontar la diferencia que había entre el rey Usías y el profeta Isaías, ¿sí?, al presentarse delante del Señor. Isaías había denunciado el pecado de otros, pero ahora se veía a sí mismo expuesto a la misma condenación que había denunciado en ellos, ¿sí? Eso nos da una idea de que cada uno de nosotros tiene que trabajar, tiene que perseverar en la fe para que alcancemos la santidad, ¿verdad? Se había sentido satisfecho con una fría y hueca ceremonia en su culto a Dios. No se había dado cuenta de esto hasta que tuvo la visión del Señor. Cuán insignificante aparecía ahora su sabiduría y sus talentos al ver la santidad y la majestad del santuario. Como se vio a sí mismo, está expresado en el lenguaje del apóstol Pablo: miserable de mí, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí en Romanos 7:24. Sigue diciendo el ángel de Jehová: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto se encuentra en el capítulo 6, versículos 6 y 7, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial tiene propósitos en el torbellino y la tormenta, en el fuego y en el diluvio. El Señor permite que las calamidades vengan o sobrevengan a su pueblo para salvarlo de los peligros mayores, ¿verdad? Para salvarlo de los peligros mayores, ¿verdad? En este tiempo que estamos viviendo, una pandemia terrible, ¿sí? Es importante esta nota que nos presenta Elena G. de White, ¿verdad? El Señor permite que las calamidades sobrevengan a su pueblo para salvarlo de peligros mayores, ¿verdad? Si nosotros en esta hora, ¿verdad?, como pueblo de Dios, como remanente del pueblo de Dios, no escuchamos el testimonio de Jesucristo, ¿verdad?, entonces estamos en grave peligro, ¿verdad? Vayamos entonces pues al segundo punto, en el versículo 7 del capítulo 6 de Isaías, que dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, ¿verdad? Dada la similitud con el día de expiación, donde el humo llenaba el lugar santísimo, ocultando al sacerdote de la gloria directa de Dios, es comprensible que Isaías se sintiese juzgado y condenado. El carbón encendido fue tomado del altar de oro, donde se ofrecía incienso intercesor. Representaba pues la intercesión de Jesús, el único capaz de perdonar el pecado y transformar a los creyentes. Usías quiso ofrecer incienso y cargó con su pecado. Al ser tocado por el carbón, Isaías fue hecho incienso por Dios y su pecado fue perdonado. Vayamos, quiero invitarlos para que me acompañen a ver el tercer punto, la comisión. Y esta se encuentra en el versículo 8 del libro de Isaías. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá
por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? Dice, ¿quién? Dice Dios. Sí, noten el pluralismo que se utiliza en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Al hablar de Dios, ¿verdad? El pluralismo. Dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Verdad? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Noten de manera especial el pluralismo que utiliza la palabra de Dios para hablar de la unicidad de Dios. Tema que ya hemos estudiado, ¿sí? En Fundamentos de la Fe. Y aprovecho para enviarle un saludo, hago un paréntesis para enviarle un saludo a nuestro hermano Antonio García para que nos ayude a editar los temas siguientes de Fundamentos de la Fe. Cierro este paréntesis. Entonces, sin duda, cada líder dentro del pueblo de Dios tiene una comisión, ¿verdad? Tiene una comisión. Cada líder en el pueblo de Dios tiene una comisión, ¿verdad? Con gracia en el corazón, los creyentes deben hacer las obras de Cristo, colocándose de su lado con el alma, cuerpo y espíritu. Como su mano humana, al compartir su amor con los que están fuera del redil. Los creyentes deben unirse en una comunidad cristiana, considerarse entre ellos como hermanos y hermanas en el Señor. Deben amarse mutuamente como Cristo los amó. Deben ser luces para Dios que brillen en la iglesia y en el mundo, recibiendo la gracia tras gracia al impartirla a los demás. De este modo son guardados constantemente en cercanía espiritual a Dios. Reflejan la imagen de Cristo, dice Elena G. de White en su libro Ministerio Médico, página 421. ¿Verdad? Reconfortado el profeta Isaías por el perdón divino, fue movido a ofrecerse voluntariamente para cumplir la misión a la que Dios le quisiese enviar. Y este punto es importante, ¿verdad? Debemos ser movidos por el Espíritu Santo, cada uno de nosotros, para ofrecernos voluntariamente a cumplir la misión a la que Dios nos quisiese enviar, así como lo hizo el profeta Isaías. Y Pablo nos insta a acudir confiadamente al santuario ante el trono de Dios y hallar gracia, porque allí se encuentra Jesús intercediendo por nosotros, de acuerdo a lo que dice Hebreos 4, del 14 al 16. Después de todo, es en el santuario celestial donde el creyente encuentra consuelo para sus aflicciones y fuerzas para llevar adelante su misión. Vamos a la palabra de Dios, ahí a Salmo 73, 17. Salmo 73, 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Salmo 73, 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Solo cuando entré en el santuario de Dios, pude comprender en lo que ellos van a terminar. ¿Verdad? Solo cuando entré en el santuario de Dios, pude comprender en lo que ellos van a terminar. ¿Verdad? ¿Qué dice Apocalipsis 5, 4 al 6? Vamos rápidamente.
Apocalipsis capítulo 5, versículos 4 al 6. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitar sus 7 sellos. Después de todo, es en el santuario celestial donde el creyente encuentra consuelo para sus aflicciones, así como lo encontró el apóstol Juan, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, y lo mismo el salmista, ahí en Salmos 73, 17, ¿verdad? La comisión que Dios nos dé, ¿sí?, tenemos que hacerla siempre movidos, ¿verdad?, por una voluntad de amor, ¿sí?, para cumplir la misión a la que Dios quisiese enviarnos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el mensaje que Dios encarga al profeta Isaías? Vamos nuevamente al libro de Isaías, al versículo 10 del capítulo 6. Recuerden que estamos viendo prácticamente la lección, toda la lección está centrada en este capítulo. Versículo 10, ¿qué dice la palabra? Entorpece el corazón de este pueblo y cierra sus oídos y ciega sus ojos, que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, para que no convierta ni sea sanado. ¿Verdad? Cuando alguien se rebela contra Dios, lo que hace Dios es endurecer el corazón de aquellos que se rebelan contra Él, ¿verdad? En ese caso, el pueblo de Judá, ¿verdad? Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad, ¿verdad? Y haya para él sanidad, ¿verdad? Dios, sin duda, tiene un propósito, y es que todos se arrepientan y se salven. El Señor no tiene otro propósito diferente, ¿sí? Con esto que nos presenta el profeta Isaías, ahí en el capítulo 6, versículo 10, Dios quiere que todos vayamos al arrepentimiento y que nadie se pierda, ¿verdad?, y se salven, ¿verdad? Vamos a corroborar esto en 2 de Pedro 3:9, 2 de Pedro 3:9, rápidamente, porque el tiempo ya lo tenemos encima. 2 de Pedro 3:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, ¿verdad?, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a él. Otras versiones dice y que todos vayan al arrepentimiento, ¿verdad? Por eso envía continuamente mensajes, como lo que se encuentra ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Dios siempre está haciéndonos invitaciones. Dios siempre está utilizando medios para que nadie se pierda, ¿verdad?, sino que todos vayamos al arrepentimiento, ¿verdad? Por eso dice, engruesa de este pueblo, engruesa el corazón de este pueblo, ¿verdad? Y agrava, engruesa, quiere decir que endurece,
y agrava sus oídos, ¿verdad? Y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, y su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y haya para él sanidad. Estos mensajes provocan dos tipos de reacciones: aceptación o rechazo. Al igual que ocurrió con el faraón, cuando más se rechaza el mensaje, más se endurece el corazón, más se cierran los oídos y más se ciegan los ojos, ¿verdad? Los pocos que aceptan son llamados simiente santa, ¿sí? Vamos a leerlo ahí en Isaías 6:13. Isaías 6:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: y si aún queda en el país la 10ª parte de sus habitantes, este volverá a ser destruido, pero la simiente santa será como el roble y como la encina, que después de ser cortados aún queda el tronco. Interesante esta cita del profeta Isaías. Y pues vamos a dar final a esta lección, la número 2, con 2 citas más de Elena G. de White. Una que se encuentra en el Ministerio de Curación, página 106. Dice: para ser partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer en favor de los demás. ¿Cómo? Todo aquel, en otras palabras, todo aquel que quiera pertenecer a la familia de Dios por la gracia de Dios, el Señor le señala una obra, o sea, un trabajo que hacer en favor de los demás, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nadie se pierda. Por eso dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Sí. Cada cual ha de ocupar su puesto, diciendo: heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Esto se encuentra en el versículo 8 de Isaías 6. Al ministro de la palabra, al enfermero misionero, al médico creyente, al simple cristiano, sea negociante, agricultor, profesional o mecánico, a todos incumbe la responsabilidad. Es tarea nuestra revelar a los hombres el evangelio de su salvación. Toda empresa que nos empeñemos, o toda empresa en que nos empeñemos, debe servirnos de medio para dicho fin, ¿verdad? Para dicho fin. Vamos entonces a terminar, ¿verdad? Nuestro Señor, dice Elena G. de White, calificó a los oidores infructuosos como escépticos, superficiales o secularizados. Los tales no pueden percibir la gloria moral de la verdad o su aplicación práctica y personal a sus propios corazones. Carecen de fe que vence al mundo, y en consecuencia el mundo los vence a ellos. El entendimiento se vuelve rápido y agudo solo mediante la íntima comunión con Dios. Los hombres del tiempo de Cristo se acarrearon esa ceguera que aún viendo no ve, y esa sordera voluntaria que al oír no oye ni entiende. Jesús les dijo que no tenían razón para sorprenderse de lo que había dicho con respecto a su incredulidad, porque Isaías había predicho la misma cosa. Esto viene ahí en Mateo capítulo 13, versículos del 13 al 15. ¿Sí? Dice Elena G. de White en Cada Día con Dios. Dios había declarado tocante a Faraón: yo empero endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. De acuerdo a Éxodo 4:21.
No fue ejercido un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio a Faraón las evidencias más notables de su divino poder, pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. ¿Qué hubiera pasado si Faraón, como líder de esa nación, que tenía en cautiverio al pueblo de Dios, hubiese oído la palabra de Dios, hubiese abierto sus ojos a las maravillas que Dios, o al poder, ¿sí?, que Dios manifestó al enviarle las plagas? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho caso? Hubiera quedado en la historia como un líder que representaría a una nación, ¿sí?, fuerte, ¿sí?, una nación que amaba al verdadero Dios, ¿verdad? El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro produjo su cosecha, ¿verdad? Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, ¿verdad?, dándoles amonestaciones y advertencias y censurando el pecado. Da a cada uno una oportunidad de corregir sus errores antes de que se arraiguen en el carácter. Pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. La persona encuentra que le es más fácil repetirla. Va endureciendo su corazón contra la influencia del Espíritu Santo. Al rechazar después la luz, se coloca en una posición en la cual aún una influencia mucho más fuerte será ineficaz para producir una impresión permanente, dice Elena G. de White, ahí en Patriarcas y Profetas, página 273. La larga noche de pesar nos somete a prueba, pero la mañana se posterga misericordiosamente, porque si el Maestro viniera ahora, hallaría a tantos sin preparación. La actitud de Dios de no permitir que su pueblo perezca ha sido la razón de tan larga demora. Pero la venida de la mañana para los fieles y de la noche para los infieles está a punto de producirse. Al esperar y velar, el pueblo de Dios debe manifestar su carácter peculiar, su separación del mundo. Mediante nuestra actitud vigilante, debemos demostrar que somos verdaderamente extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La diferencia entre los que aman al mundo y los que aman a Cristo es tan clara que resulta inconfundible. Mientras los mundanos dedican todo su entusiasmo y su ambición a obtener los tesoros terrenales, el pueblo de Dios no se conforma a este mundo, sino que se manifiesta mediante su actitud fervorosa de vigilia y espera, que ha sido transformado, que su hogar no está en este mundo, sino que está buscando una patria mejor, la celestial. Que Dios les bendiga, estimados hermanos en Cristo y amigos, hermanas, ¿sí? Gracias por acompañarnos hasta este punto de la lección. Quiero invitarles para que nos acompañen, ¿sí?, Dios mediante, ¿sí?, la lección número 3, ¿verdad?, que sin duda nos va a traer grandes bendiciones de parte de Dios, ¿verdad? Esta lección, la número 3, titulada Cuando tu mundo se cae a pedazos. Dios los bendiga, un abrazo y hasta pronto.